Luis García, quien es el director del núcleo de Pichincha, perteneciente a la Casa de la Cultura, quien ha accedido a hacer esta entrevista. La primera pregunta es: ¿de qué cultura o grupo cultural tú perteneces? Bueno, yo me considero que pertenezco a las culturas urbanas, desde el ámbito de que soy músico, pero mi ejercicio en el ámbito de la música está dentro del rock y lo que funciona también con instrumentos andinos, pero está dentro del ámbito de las culturas urbanas. ¿Qué características le hace diferente a su grupo cultural de otro? Bueno, las características de cada uno de los grupos son totalmente diferentes, ¿no? En este caso, de hecho, las culturas urbanas no están consideradas como que fuesen una cultura todavía. Existe todavía una lucha epistemológica, por decir así, es decir, entre definir si es que es o no es el ámbito cultural, el ámbito urbano como una cultura como tal. Pero a mi criterio sí es considerado una cultura, y la diferencia es que las culturas urbanas, en este caso, a diferencia de las culturas andinas, por decirlo, o de otro tipo de culturas, se desarrollan en el ámbito de lo citadino, pero también tienen la capacidad de no desarrollarse solamente en la ciudad, sino también de tener otros elementos que interactúan con comunidades. Entonces, te puedo poner como ejemplo que te encuentras con un compañero de un pueblo y nacionalidad como Saraguro, que aparte de que es Saraguro, con su vestimenta, con su imagen, con todo, también es parte de una cultura urbana, porque le gusta el rock, por decir. Entonces eso genera ese tipo como de convergencia de varias culturas, y eso da paso a que las culturas urbanas tengan esa capacidad de poderse ampliar y sobre todo diversificarse de mejor forma, porque en donde existe mayor cantidad de población, sobre todo, es precisamente en las ciudades. Y en esas ciudades es donde se encuentran las culturas urbanas, sobre todo en los retratos de los jóvenes, que se encuentran estipulados aproximadamente incluso ya desde niños, desde los 10, 12 años, hay niños que ya se apegan y se identifican con una cultura y la ejercen como tal hasta los 30, 35 años. Y no necesariamente las culturas urbanas están determinadas por la edad, porque también puede haber gente que tenga 50 años, pero que sin embargo sigue degustando del hip hop, del rock, del punk, etcétera, todo ese tipo de expresiones artísticas. ¿A qué defines tú como cultura? Todo el desarrollo social, ¿no es cierto?, que nosotros vivimos es cultural. Hay una diferencia entre cultura y arte, y hay una confusión, porque la gente piensa que arte es lo mismo que cultura cuando no es así. Por ejemplo, la gastronomía es cultura. La forma de cada uno de nosotros construir nuestra imagen, nuestra identidad es cultural. Entonces la cultura es desde que el ser humano se despierta, ¿no es cierto?, la forma en cómo tú te vistes, de cómo tú te sientas. O sea, no es lo mismo cómo tú te levantas, cómo tú te vistes aquí en Quito, a cómo sucede esto, por ejemplo, en el páramo. Es completamente distinta a la realidad. Ni lo que tú comes, ni lo que comen ahí. Esa forma distinta, eso es la parte cultural. Por eso la cultura para mí es absolutamente todo lo que el ser humano en este momento ejerce en su diario vivir, y se diferencia de los otros animales, porque el ser humano es el único que tiene la capacidad, en este caso, yo le considero animal al ser humano, ¿no?, por supuesto. Entonces es el único que tiene la capacidad de poder darle valor simbólico a las cosas, a todo lo que nosotros vemos. Si tú tienes un billete de $20, tú le das un valor simbólico. Es un papel, ¿no es cierto?, de $20. Pero si tú le das ese mismo billete a un niño de un año, año y medio, como aún no le das sentido y valor, él puede coger y ponerse a jugar y lo rompe, o lo quema, o lo hace lo que sea. Lo mismo si pones ahí a un animal cualquiera, va a verlo, o quizás le parará bola o no. Esa es la diferencia, que los seres humanos le damos sentido a las cosas, sentido simbólico, le damos un valor a todo lo que nosotros vivimos diariamente en el contexto. Y es por eso que todo, absolutamente todo lo que el ser humano atraviesa en su diario vivir es cultural. En cambio, la cultura es precisamente la unificación de todos los elementos que el ser humano desarrolla, de todas las cosas que nosotros diariamente vamos desarrollando en nuestra vida. Todo eso, todo ese conjunto sistemático de prácticas, de pensamientos, de formas de vivir, todo eso es cultura, en una visión mucho más amplia. Y por eso les decía que
La música es parte de una cultura, pero no es cultura. Entonces el arte es parte de una cultura, pero no es cultura. Entonces es parte, sí. Así como cuando tú te vistes de una forma, ella se viste de otra forma, esa forma determina tu identidad, ¿no es cierto?, la de cada uno, y eso ya es cultural. Y así la vamos definiendo, pero no es exactamente igual y nunca va a ser exactamente igual. Entonces esa es la diferencia, como decía, entre arte y cultura, porque sí hay una visión bastante eurocentrista y bastante elitista de pensar que el arte te determina tu cultura. Entonces mucha gente dice que tú eres culto, ¿no es cierto? Y dice que las personas que van a ver la presentación de la sinfonía ni sé cuánto de Beethoven, o van y visitan el Museo del Louvre, lo que sea, ellos son cultos, ¿no es cierto? Entonces te dan esa perspectiva, pero en realidad no es así. La cultura está, como les digo, en cada uno de los espacios. Tú llegas a una comunidad, aquí nosotros somos muy ricos en pueblos y nacionalidades, por ejemplo, de todas, ¿no es cierto? Entonces ahí te encuentras en cada uno de esos elementos culturales y también artísticos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el tema de todo lo que tenemos, por ejemplo, en el tema afro, por ejemplo, ahí ¿tú qué encuentras ahí? Tú encuentras de música, ¿no es cierto?, la bomba, etcétera, etcétera. Eso es identitario y eso es cultural. Quizás no está en el Museo del Louvre o no está presentándose en el Teatro Nacional, debería de presentarse. Entonces esos son como los mecanismos que nos permiten. Entonces esa es la diferencia y así es como se desarrolla y se define la cultura, ¿no? Como ese conjunto de absolutamente todo eso que desarrollamos los seres humanos. ¿Qué es para usted la identidad cultural, la libertad cultural y la memoria de un pueblo? La identidad se construye, cada uno de nosotros construye la identidad en base a 3 elementos. Tú construyes tu identidad de cómo tú te miras, de cómo tú miras al otro y cómo tú crees que el otro te mira. Tú te levantas y tú te miras y te ves en el espejo y dices, hoy voy a salir, como voy a la universidad, me tengo que pintar, me tengo que maquillar, tengo que irme arreglar, ¿no es cierto? Entonces tú dices eso. Pero tú piensas en qué, también piensas en cómo el otro te mira. Entonces tú te pintas para que el otro te mire, ¿no es cierto? Y tú te pintas de esta forma porque piensas que de esa forma el otro te va a mirar bien. Entonces ahí están las 3 cosas, ¿no? Como tú te miras, como el otro te mira y como tú piensas que el otro se mira. Así se construye nuestra identidad. Todos los días nuestra identidad está cambiando y transformándose, ¿no es cierto? Entonces todo el tiempo nuestra identidad está transformándose y cambiando. Hay un error en pensar, hay mucha gente que dice no tienen identidad, han perdido su identidad. No, la identidad no se pierde, la identidad se transforma. Todo el tiempo estamos cambiando. Hoy te puede gustar un estilo de música, hoy te puede gustar una expresión artística, mañana ya no te puede gustar y quizás te llama la atención una nueva, pero tu identidad empieza a modificarse, ¿no es cierto? Cuando eras niñita yo me imagino que no te vestías así, te vestían de rosado, te vestían con vestidito, ¿no es cierto? Y es como pensamos que deberíamos de ser, pero tú en el camino empiezas ya a cambiar y empiezas tú a crear tu identidad y a modificarla y empieza a transformar, etcétera, etcétera. Entonces así es como se construye, como se define la libertad de identidad. Y una de las luchas más grandes que tenemos nosotros los seres humanos, y me refiero a todos, no a los pueblos y nacionalidades o a los jóvenes, sino a todos, es precisamente mantener y revitalizar los saberes, las costumbres, las tradiciones que son la memoria de un pueblo. Pero ese es uno de los temas que hoy por hoy los medios de comunicación buscan precisamente borrar, para que nosotros no tengamos memoria sobre todo de lo que ha sucedido y ha pasado. ¿Y por qué les interesa eso? Porque cuando nosotros empezamos a perder nuestra memoria y actuamos de acuerdo a lo que vemos en ese momento, no somos capaces de entender cómo construir un futuro porque no entendemos bien nuestro pasado. Entonces esa es una de las cosas que históricamente se han dado. Por ejemplo, ustedes, no sé cuántos años tendrán, pero deben de tener entre 20 y 25, me imagino, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes nunca vivieron lo que nosotros vivimos en el 90, cuando se produjo lo que recién se produjo aquí en octubre, que fue la llegada de los pueblos y nacionalidades indígenas a exigir un derecho legítimo, ¿no es cierto? Ustedes por primera vez viven eso. Desde hace mucho tiempo no vieron, o quizás nunca vieron, una manifestación en ese grado, con pérdidas humanas, con grados de violencia súper complejos. Eso nosotros vivíamos antes a diario, durante mucho tiempo. Yo cuando estaba en el colegio tenía 3-4 meses perdidos de clases, etcétera, etcétera. Entonces, esa memoria
que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, a ti te permite ir construyendo y mejorando a futuro, sabiendo cuáles son los errores que no podemos cometer. Y hoy, después de 30 años, los pueblos y nacionalidades indígenas nos volvieron a despertar la memoria. Nos dijeron, cuando alguien quiere faltarnos el respeto, cuando alguien quiere violentar nuestros derechos, hay que salir y protestar y exigir eso. Y eso es lo que ha pasado. Entonces muchos de ustedes quizás les sorprendió, y ahora ya viene otro tema que ya se ha reducido el presupuesto de la educación, etcétera, etcétera. Antes así se exigía y ahora se está retomando. Entonces esa memoria es la memoria que al pueblo le permite sobre todo sostenerse, ¿no es cierto?, pero proyectarse hacia el futuro, y es algo que hay que luchar por no perderlo. Y ahí tienen una tarea grandísima ustedes. Bueno, nosotros también todavía no considero joven. Entonces, pero es una tarea que hay que mantenerla y hay que seguir en todo sentido, ¿no? Les pongo como ejemplo lo social, y ahí es en todo, en lo cultural, incluso en lo ambiental. Yo recién hace no mucho, cuando pasó el tema de lo que se incendiaron los bosques en Brasil, y claro, y que hubo ese problema con la Amazonía, yo compartí un discurso que dio Fidel Castro en el 61, en el que ya hablaba sobre eso. Entonces no es que recién sucede, sino que la gente pierde eso, se olvida de las cosas. Y ese es un tema que hay que buscar la manera de poder mantenerlo. De forma personal, ¿de qué manera ha promovido la interacción cultural con otros grupos culturales? Siempre se me metió en la cabeza la chispita de querer construir cosas nuevas, de modificar las estructuras que siempre han existido, y de querer contribuir a crear cosas distintas y que las diferentes culturas puedan precisamente interrelacionarse. Yo soy músico desde niño, desde los 4 o 5 años, tocaba instrumentos andinos. Cuando ya crecí, encontré el rock, me gustó por el carácter contestatario, y ahí decidí fusionarlo. Entonces ahí la propuesta fue fusionar estas dos culturas, la cultura del rock, que es una cultura anglosajona, estadounidense, inglesa, con una cultura como la nuestra, que es en cambio andina, tradicional. Y ahí fue un proceso de fusión en el ámbito musical. Pero luego construimos también una propuesta que ya rebasó el ámbito musical, sino también una propuesta ideológica, implementar letras sociales, implementar el quichua, por ejemplo, no solamente el español, y así sucesivamente. Entonces eso nos ha permitido ir como generando estos procesos de fusión y de unificación de culturas diversas, ¿no? Pero eso en el ámbito personal. Ahora que estoy a cargo de la institución, ha sido mucho más complejo, y la tarea ha sido mucho más amplia, porque cuando yo llego a territorio, a cualquier comunidad, me encuentro con una diversidad inmensa. Entonces nuestra tarea es permitir que todas esas diversidades puedan expresarse y no cerrarnos en una sola. Entonces ahí nosotros hemos realizado actividades y festivales recientemente, como el Runa Fest, que fue un festival de los compañeros de pueblos y nacionalidades indígenas, en el que ellos ya trabajan directamente con artesanos, y también han trabajado con grupos ya no solamente andinos, sino también de rock, en el cual están también danza, teatro, develamos una escultura, pintura, nuevas tecnologías con fotografía, video, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas diversidades, lo que buscamos es como que se empiecen a integrar, precisamente para que no suceda lo que siempre ha sucedido, que cada uno por su lado trata de generar algo y no puede explotar y potencializar lo que están desarrollando, sino que para nosotros lo mejor es poder generar ese proceso de unificación que sobre todo permita entendernos en esa diferencia y también respetarnos. Porque antes yo cuando recién empecé a hacer rock fusionando con instrumentos andinos, me acuerdo que me decían falso metalero, porque el metal se toca solamente bajo, guitarra, batería y voz, y se acabó. Y peor fusionar con instrumentos andinos, ¿no? Ahora ya no es eso, ahora ya estamos trabajando ya incluso con la sinfónica, y etcétera, etcétera, y eso ya permite ya un montón de interrelaciones nuevas, ¿no? Pero esa es una tarea que, como digo, no solamente no me compete a mí hoy como autoridad, algún rato dejaré de ser y me dedicaré nuevamente a la parte artística, pero eso le compete a cada uno de los ciudadanos, porque la intención es que cada uno de nosotros entendamos para respetar sobre todo al otro, a pesar que no nos pueda agradar, pero siempre lo importante es generar una visión de respeto hacia la diferencia con el otro. ¿A qué considera usted una nación culturalmente madura? No creo que exista una nación culturalmente madura, porque aún no existe la claridad de entender
qué es cultura. Incluso la gente no va a entender aún ni qué es nación. Probablemente relacione la palabra nación con el perímetro demográfico del país. O sea, Ecuador tiene 450 no sé cuántos kilómetros, bla, 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 y ahí dentro de eso existe un país determinado y esa es la nacionalidad, la ecuatoriana, ¿no es cierto? Pero culturalmente no puedes determinar eso, porque aquí estamos ya 8 culturas diferentes, 8 identidades distintas, que pensamos y tendremos similitudes, pero pensamos, vivimos y actuamos de forma diferente. Y así existen más de 13 millones de personas aquí que tienen un montón de visiones diferentes. Y por eso se logró que en la Constitución del 2008 se declare pueblos y nacionalidades. Ya no nación, ya no una sola nacionalidad ni una nación, sino muchas nacionalidades. Por eso ellos tienen incluso su propia lógica de utilizar el ámbito jurídico y legal. Entonces ellos, por ejemplo, cuando sucede en una comunidad algo de un robo o un asalto, aquí tú tienes el Código Civil y el Código Penal que te determina. Ahí no necesariamente se aplica eso. Entonces ahí parece existe la justicia indígena, por ejemplo, ¿no es cierto? Que de acuerdo a su lógica y a su visión, que está bien construida y que hay que respetarla. Entonces ahí, por eso te digo, ahí hay que entender de que no puede existir una visión de una sola nación primero, porque dentro hay 1.000.000 de nacionalidades, 1.000.000 de identidades, y más bien lo que tendríamos que nosotros promover es el respeto hacia esas diversidades y que las naciones, yo no soy anarquista, pero sí creo que la visión esa de nación hay que más bien romperla, porque el problema de construir el tema de imaginario de nación mañana se puede convertir en un problema nacionalista y eso puede llegar en un tema también fascista para provocar cosas como las que hoy vive Brasil, un gobierno de un ex militar que lo único que piensa es que lo que ellos creen ya casi como raza única se debe de implementar y es violentar los derechos de los que no son como ellos. Entonces eso es lo que hay que evitar precisamente. Ahora la última pregunta y para cerrar la entrevista, ¿qué relación considera que tiene la cultura con el desarrollo? La sociedad y el sistema nos ha dicho que hay que desarrollar, que tenemos que estar en constante desarrollo. Incluso se ha atrevido a decir el neoliberalismo que hay países desarrollados y subdesarrollados y otros en vía de desarrollos. ¿Cómo ellos han catalogado eso? Entonces ellos dicen los desarrollados de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y los subdesarrollados, América Latina. Y yo llego a Estados Unidos y me encuentro con cosas terribles, peores que las que vivimos nosotros. Entonces yo no sé qué significa para ellos desarrollo, ¿no es cierto? Entonces eso es importante primero, o sea, el desarrollo viene desde esa concepción de querernos hacer creer que hay unos que son superiores a otros, ¿no es cierto? Y que debemos de tratar de alcanzar eso. Y yo no quiero que mañana mi hijo vaya a la escuela con el miedo de que un alumno, compañero de él, se levante con una pistola y les meta 5 tiros, 10 tiros a la gente. Esa es su visión de desarrollo, ¿no es cierto? Ni tampoco quiero encontrarme con lugares como Filadelfia, que he tenido la suerte de estar en Estados Unidos, y también la buena suerte, en donde encuentras a la gente en la calle pinchándose, drogándose por cuadras enteras así, o sea, es terrible ver eso, ¿no? Yo no lo he visto eso en América Latina, por suerte. Entonces, esa visión de desarrollo o de pensar que la cultura puede servir para el ámbito del desarrollo, sí hay que también repensarnos, porque como digo, el desarrollo está creado para eso, para simplemente hacernos pensar que hay unos que son inferiores y que deberían de lograr desarrollarse, y otros en cambio que son los superiores y que son nuestro espejo. Pero ese espejo es un espejo totalmente deprimente, al cual yo no quisiera llegar, y yo prefiero quedarme en mi casa, en mi pueblo, en la comunidad, trabajando tranquilamente, en la que nuestros guaguas no tengan ningún problema de poder salir a jugar en la montaña, libres, felices, aquí en la calle, en el barrio, donde sea, ¿no es cierto?, a tener que andar con esos riesgos y con esos peligros que los países, entre comillas, desarrollados están planteando.